En este vídeo voy a explicar cómo dibujar la perspectiva caballera de un perfil L modificada. Aquí en la parte izquierda dejo las vistas de ese perfil en L, pero lo primero es dibujar los ejes de la perspectiva caballera. Voy a hacer un eje vertical, que es el eje Z, que en nuestro ejemplo mide 4 centímetros, un eje horizontal, que es el eje Y, que en nuestro ejemplo mide 6,5 centímetros, y el eje inclinado 135 grados, que es el eje X, que para hacerlo he dispuesto las reglas en esta posición. Si ponemos la escuadra en esta posición, tenemos el ángulo que forma los 135 grados con el eje Z. Como dato informativo, decir que las medidas que vayamos a colocar en el eje X o paralelas al eje X van a tener que tener un coeficiente de reducción de 1/2. Recordad que en perspectiva caballera nos tienen que dar un coeficiente de reducción que puede variar entre 1/2, 2/3, 3/4, pero en este ejemplo el coeficiente de reducción es 1/2, es decir, dividir por la mitad el número que correspondería poner en el eje X o en una paralela al eje X. Lo primero que voy a dibujar es la forma sencilla del perfil en L que estamos viendo en esta parte de la vista. Yo recomiendo hacer primero el perfil en L normal sin la modificación y luego ya veremos cuál es la modificación. La modificación se ve claramente en el alzado, que hay una esquina que se le ha quitado un trozo, una parte de la esquina. Pero bien, primero empezamos por hacer la L como si no existiera ese comido. Nos damos cuenta que la altura de la L es 30, pues nos vamos al eje Z y medimos 33 centímetros. Luego la L hace hacia la derecha 10 milímetros, 1 centímetro. Pues lo hacemos nosotros también igual aquí. Vemos que el dibujo es muy parecido, es prácticamente el mismo dibujo este que este. En cuanto al 30 aquí no lo estamos viendo, el 30, pero si nos damos cuenta en la planta, sí que estamos viendo que el ancho este es 30. Vemos la correspondencia entre lo que hemos puesto en las cotas de las medidas de la planta y la longitud esta. Por lo tanto, de aquí a aquí ponemos 30, o sea, 3 centímetros, ya que en el eje Y no se tiene que reducir. Y por último, el escalón este que sube para arriba mide 1 centímetro, 10 milímetros. Pues hacemos lo mismo, medimos 1 centímetro, 10 milímetros. Ya conocemos este punto y conocemos este punto. Pues para hacer esta esquina solamente hay que hacer una vertical y una horizontal. Y ya tenemos nuestra L hecha. Para darle espesor a la L, lo que haríamos sería trazar paralelas al eje X en todos los vértices de la L, en este punto, en este. ¿Y cuánto tenemos que desplazar? Pues nosotros vemos que el ancho de la L es 30, lo estamos viendo aquí, pero en nuestro dibujo en perspectiva pone 15. ¿Por qué tenemos que poner 15? Pues sencillamente porque hay que aplicar esta fórmula. A las medidas que vienen paralelas al eje X, como es este 30, hay que multiplicarlas por 1/2. Y cuando tú multiplicas 30 por 1/2, te sale 15. Entonces, ese 15 es el que tenemos que poner en las paralelas que hemos hecho al eje X. Una vez que ya hemos cogido todas las paralelas, lo único que hay que hacer es hacer la L en la parte de delante. Por lo tanto, ahora mismo podríamos decir que tenemos la L, pero sin la modificación final que haremos después. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra L, un dibujo sencillo. Si tuviéramos solamente la L normal, sería este el dibujo. He coloreado los dos planos que no se van a ver afectados por la modificación de la L. ¿Cuáles son estos planos? Pues este plano horizontal de color marrón claro, que sería este de aquí, que lo vemos desde arriba, sería este, y el que vemos desde el alzado, que sería mirando desde aquí, que es este azul oscuro, que corresponde a este de aquí. No podemos pintar el azul claro porque, si nos damos cuenta, aquí hay una esquina que está cortada, que es la que voy a hacer ahora. En esta zona voy a hacerle el corte que se está viendo en el alzado.
y que dará lugar a que visto desde arriba no aparezca un solo rectángulo, sino que aparezca el rectángulo amarillo y un rectángulo granate. Esto es lo que vamos a ver ahora. Vemos que en el alzado aparece 2 centímetros. Pues esos 2 centímetros los mido aquí. Esta es la altura de 2 centímetros. Y entonces hago mi horizontal para hacer lo que sería lo que estamos viendo de color verde claro. Eso sería lo que estoy dibujando aquí. Es simplemente en este punto mido 2 centímetros para arriba y hago una horizontal. Y aquí vemos que aparece un 10, pero en el alzado aparece un 20. ¿Por qué pasamos del 20 al 10? Porque estamos dibujando en una línea paralela al eje X. Y hemos dicho que cuando hacemos medidas paralelas al eje X hay que multiplicarlas por el coeficiente de reducción. Eso es lo que hemos hecho aquí en esta fórmula. El 20 que tenemos aquí, que es el que habría que haber puesto aquí, como va en la dirección del eje X, hay que multiplicarlo por un medio. Eso nos da el valor 10. Por lo tanto, este 20 se nos ha convertido en 10. Medimos en la paralela al eje X, paralela a esta línea, medimos un centímetro, 10 milímetros. Hacemos nuestra horizontal y ya podemos hacer el plano inclinado porque este punto y este lo hemos calculado anteriormente. Simplemente uniendo este punto con este y este punto con este nos sale el plano inclinado que ya se adivinaba en el dibujo del alzado. Solamente nos queda ahora la coloración, haciendo coincidir los colores de las vistas con los colores de la perspectiva. Este color granate observamos que coincide con este y con este. ¿Por qué con este? Porque cuando miramos por este lado vemos un cuadrado, el plano inclinado se convierte en ese cuadrado. Cuando miramos desde arriba vemos que hay un plano horizontal amarillo que es este de aquí y vemos otro cuadrado granate, que es precisamente el que vemos el plano inclinado cuando lo miramos desde arriba. Y de esta manera tan sencilla hemos resuelto el problema de hacer un perfil L modificada. Vemos que esto es un poco complicado cuando no tiene una buena visión espacial, porque hay que imaginarse la pieza viendo solamente las vistas. Bien, si quieres ver más vídeos como este, entra en Google y escribe Dibuja Garlo.